Hola, en este video, ¿por qué no fertilizo o cuándo y cómo lo hago? Así que acompáñenme, que en un momento continuamos. Hola, bienvenidos a mi canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Verania y en este canal les hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas. Así que si les gustan las suculentas, consideren suscribirse. Bueno, en el video de hoy les voy a platicar por qué es que yo no fertilizo tan seguido mis suculentas o a veces no del todo. Les voy a platicar un poquito cuál es el método que yo utilizo, cuál es el que me ha funcionado y por qué es que así lo utilizo. También les voy a hablar de algunos de los fertilizantes que he utilizado, cómo me han funcionado, los que hoy en día me están funcionando, que puedo recomendarles y que espero que experimenten y que les guste y les funcione también como a mí. Así que bueno, espero que les guste este video y comenzamos. Bueno, quiero empezar un poquito a platicarles por qué es que no fertilizo. En realidad hay que aprender un poquito a conocer a nuestras plantas, sobre todo a las suculentas, y saber de dónde vienen y su naturaleza en sí, para ya que las conozcamos podamos entender por qué es que yo no fertilizo y muchas otras personas sí lo hacen. Porque les voy a explicar en contexto un poquito cómo funciona esto. En mi caso, yo no soy productora masiva de suculentas, la verdad es que soy coleccionista. Ahorita efectivamente tengo una tienda de suculentas, cultivo algunas especies, pero en realidad no todas, ni tengo el super vivero gigante. Como les digo, no lo hago masivamente. Entonces, prácticamente tengo algunas, y sobre todo las de mi colección, son las que no fertilizo tan seguido. Lo hago nada más una vez al año. Y algunas no lo hago, la verdad es que no las fertilizo. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, ya están fertilizadas con el sustrato que utilizan. Ya llevan un fertilizante natural, orgánico. Y esta les ayuda. Es simplemente que a la hora de combinar mi sustrato ya tiene estos nutrientes que necesitan y que ya no es necesario hacerlo. Recientemente he descubierto que el sustrato, combinándolo con ciertas cosas que me han funcionado, que he experimentado a lo largo de este tiempo, me han funcionado con mis plantas. No hay necesidad de adicionarle ningún químico más. Así que es por eso que no lo hago. Pero independientemente de eso, la verdad es que las suculentas, como les decía, ellas, como muchos saben y como muchos no, ellas viven en lugares muy áridos, con suelos muy pobres. Así que ellas están completamente acostumbradas a estos suelos, por lo cual no necesitan de fertilizante en exceso. Ellas se adaptan muy bien a estos ambientes. Ahora, ellas, recuerden que también son de un muy lento crecimiento. Ellas así son, crecen muy lento, tardan mucho en desarrollarse. Luego me preguntan ustedes que cuánto tardan las hojitas, por ejemplo, cuando empezamos a cultivar por hoja. Bueno, pues tardan muchísimo. O sea, para llegar a, no sé, a unos 10 centímetros, por ejemplo, o 7 centímetros, como algo por el estilo, es, la verdad, tardan un año o más a veces, depende de la especie. Entonces es importante que consideremos esto y que si nosotros fertilizamos, pues obviamente vamos a agilizar este proceso de crecimiento y le vamos a acortar este periodo de vida. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, si nosotros la fertilizamos y la fertilizamos mucho, sí, efectivamente va a crecer y va a crecer grandota y gordota y bonita, pero se nos va a morir muy pronto. Entonces, no queremos eso. Bueno, por lo menos yo no quiero eso. Yo quiero que mis plantas me duren muchos años, que duren lo que naturalmente duran. Y para eso es que ellas tengan su alimento natural normal. En el sustrato que yo utilizo, ahí viene complementos orgánicos para que ellas puedan alimentarse. No es tan árido y tan pobre como el que están en su hábitat natural, pero tienen algo y eso hace que pues estén lindas y sanas y crezcan no tan aceleradamente, y la verdad es que van relativamente lento. Hay muchas plantas las cuales tengo bastantes años con ella, entonces sí trato de que tengan su periodo normal. Esto ya se los he platicado un poquito, pero como que no ha estado muy claro y por eso es que se los quiero extender en este video, para que tengan este conocimiento en cuanto a que las plantas tienen su proceso normal de vida. Entonces, cuando somos reproductores, y lo digo porque pues en mi caso sí reproduzco algunas especies, pero habemos otros muchos que lo hacen masivamente, y que ellos sí fertilizan y fertilizan mucho, ¿no? Fertilizan cada mes
cada 2, 3 meses. Y bueno, esa es una forma de comercializar esta planta y pues la venden. Así funciona, así es el mercado. Eso es como está acostumbrado este mercado de las suculentas a hacer. No es que esté mal, simplemente es una forma de hacerlo. No es la que yo utilizo, no es la que a mí me gusta. Como les digo, a mí me gusta que mi planta permanezca en ese estado natural por mucho tiempo y muchos años. Y sobre todo que cuando yo la traiga a casa, pues sí va a estar hermosa y robusta, pero si yo ya no la fertilizo, no sé si se han dado cuenta, ¡pum!, se baja luego, se hace chiquita, de ser muy, muy grandota y de ser espectacular de pronto. Si no la fertilizamos con esa secuencia que tenían en el invernadero, pronto se nos va a hacer muy, muy chiquita y se va a hacer a un estado normal, que es el que normalmente debería de crecer. Entonces, chin, ¿qué le está pasando a mi planta? Estaba enorme y ahorita ya no. Bueno, pues es que estaba muy fertilizada y si nosotros no le damos esa cantidad de fertilizante igual, se nos va a hacer así, se nos va a hacer chiquita y los nuevos brotes van a ser chiquitos, las nuevas hojas. Cuando empiece a crecer del centro va a ser chiquita. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y como no queremos que pase eso, bueno, por lo menos yo no quiero que pase eso, entonces cuando llega a mi casa una planta así, trato de disminuirle la dosis poco a poco para que de pronto siga teniendo ese crecimiento normal, ¿no? Bueno, ese es el otro punto importante que quiero decirles. Y bueno, y al final del día, si la planta tiene una luz adecuada, el sustrato adecuado, ellas van a estar lindas como las tengo yo, como así las han visto, que me han preguntado por qué las tienes tan lindas, que les pones. En realidad es el sustrato, en realidad es el riego y el sol y calor. Esa es la clave de estas plantitas. Obviamente, como todas las suculentas, las tengo afuera. Es muy difícil tener una planta suculenta, sobre todo de color, y sobre todo las moradas o las rojas, amarillas, pues tenerla dentro de casa, aunque estén muy pegadas a la ventana, es difícil que tengan estos colores porque sí necesitan mucho el sol, necesitan mucho la temperatura, que sea alta, y que el sustrato sea más drenante. Eso sí, es importante. Obviamente va a depender muchísimo de dónde vivan y el clima que tengan. He tenido varias amistades, inclusive muchos de ustedes me han comentado que manejan un sustrato muy normal, por decirlo así, como de tierra negra con hojas, y que les ha funcionado muy bien. Sí, seguramente si no riegan mucho les funciona muy bien. A veces no necesariamente tenemos que tener este sustrato para suculentas con tal y tal y tal especificaciones, y si no se te mueren. No se te mueren. A lo mejor no será lo ideal. A lo mejor he visto, por ejemplo, me han mandado sus fotos con este tipo de sustrato donde las veo muy abiertas, con otros tonos. Entonces sí cambian y es preferible tener este sustrato para que ellas estén de lo mejor. Ese es el sustrato que mejor les va, porque ese es donde estaban, en su hábitat natural, ¿no? Algunos cultivadores, como les digo, masivamente utilizan otros sustratos, ya los hemos hablado, pero tienen su periodo de riego, su periodo de fertilización, tienen otro sistema completamente. Entonces tomen en cuenta eso cada vez que compremos nuestra suculenta, nuestra plantita y la llevemos a casa, que va a ser complicado adaptarles esas medidas que tenían antes. Y bueno, también les quería comentar que las plantas que no fertilizo para nada, así para nada, son las del jardín. Estas plantas no necesitan fertilizado, ya que están afuera, precisamente en un terreno que al principio sí se hizo con cierta tierra, cierto sustrato para suculentas, pero que ahorita, después de 2 años, pues ya se lo acabaron. Pero obviamente están plantadas en la tierra, en el jardín, donde tienen mucho más volumen de sustrato y que van a agarrar sus nutrientes de ahí. Como les decía, ellas están acostumbradas a suelos muy, muy pobres. En este caso no son tan pobres porque no es como en el desierto, pero la verdad es que ya no les he puesto más tierra ni las he fertilizado, pero para nada. Y lo más importante es que ellas también recuerden que toman sus nutrientes del agua de lluvia. Y entonces la verdad es que el jardín, como lo pueden apreciar en este momento, está
inmenso, o sea, muy grande, ya han crecido muchísimo, se me han reproducido muchísimo, han tenido muchos hijos, muchas plantas, pero sobre todo han crecido mucho. Muchas de estas plantas yo las he tenido que ya cortar y poner en otros arreglos e incluso hasta vender, porque ya es demasiado lo que ha salido de este jardincito. Y la verdad es que me encanta porque me puede dar muchísima planta y está contentísimo este jardín, ¿no? Está creciendo muy bonito. El único inconveniente que tiene o que tuviera, y sobre todo aquí en México, es que últimamente está habiendo muchísimo sol y algunas de mis plantas se han quemado, pero fuera de eso, como les digo, estas son las que no fertilizo para nada. Y al principio, cuando les hablaba de los fertilizantes, no había en el mercado muchos. De hecho, sigue sin haber así como tal una marca especial y que podamos encontrar en cualquier lado, pues no. Pero hay otras cositas que sí podemos adicionarle ahora y que nos pueden funcionar muy bien y que se las voy a compartir, y que en su momento pues lo único que había era un fertilizante universal, que hay que platicarles acerca de esto un poquito para que también entiendan el grado de fertilizado que necesitan. Las suculentas, como todas nuestras plantas, en general necesitan de 3 nutrientes muy importantes, o los más básicos universales, que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo, que aquí les dejo las siglas de cómo podemos encontrarlos. Y estos tienen que tener un balance, tienen que tener un ratio, así se llama, es un numerito. Entonces, por lo regular, los fertilizantes universales tienen un muy alto ratio en cuanto a nitrógeno, y nuestras suculentas no necesitan tanto nitrógeno. Mucho de esto o en exceso puede provocar que tengan mucha plaga o que incluso desarrollen hongo. Entonces, sí es bien importante que tengamos como que el ratio no perfecto, pero sí balanceado, de acuerdo a lo que ellas necesitan. Y lo que podemos hacer es que si no encontramos un fertilizante específico para ellas, entonces busquemos uno para tomates, que es como lo más cercano a lo que ellas pudieran necesitar. Son ratios bastante más bajos en cuanto a los 3 elementos. Cuando encuentren algo así, les puede funcionar muy bien. Entonces es importante que leamos lo que viene atrás de cada fertilizante, pero sobre todo que sea especial para suculentas. Eso sería lo ideal. Pero bueno, adicional a estos 3 nutrientes, ellas van a necesitar también calcio. Es importante que consideremos que el fertilizante que vayamos a ocupar, que sea especial para ellas, tenga calcio también. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de estos nutrientes para que sepan un poquito para qué funcionan. Por ejemplo, el nitrógeno les ayuda para sus tallos, para que crezcan fuertes estos tallos, para que crezcan ellas, y sobre todo si son verdes, nuestras suculentas van a ser más verdes. Eso les va a ayudar mucho. Pero recuerden que en exceso van a hacer que los troncos sean muy gordos, aparte que puede promover que si tengan un poco más de plaga o que formen hongo. Entonces, en sus ratios normales, el nitrógeno es importante para ellas para esto. El fósforo les va a ayudar para la floración y también les va a ayudar a nuestras raíces para que estén fuertes, para que crezcan más, para que sobre todo tengan más oportunidad de tener más nutrientes. Eso es lo que les va a ayudar el fósforo. Y el potasio las va a ayudar a que sean mucho más fuertes, a que crezcan también sus ramas y sean fuertes, sobre todo para los sedums, que son rastreros. Estos tallos precisamente los va a ayudar a que crezcan fuertes y sanos y que sean más resistentes a las plagas. Entonces estos 3 nutrientes son indispensables y son muy buenos para nuestras suculentas en el ratio adecuado. El calcio les va a ayudar a poder absorber todos estos nutrientes y a que sean mucho más fuertes. Muchas veces con el calcio también crecen bastante. Es como con nosotros en los huesos, que nos ayuda a ser fuertes y a tener un esqueleto robusto. Eso también puede suceder con ellas y también lo necesitan, pero como les digo, también va a ser en cantidades específicas y lo podemos adicionar a nuestro fertilizante y lo podemos hacer también orgánicamente. Yo les aconsejo que a la hora de fertilizar cambien de una vez a la macetita de la maceta que viene normalmente cuando la compramos. Por ejemplo, este tipo de macetas son con las que las compramos, y si se pueden dar cuenta, tienen muchísimos hoyos. Entonces, bueno, no es lo ideal tenerlas en esas macetas porque gastamos mucho en agua, porque drenan muchísimo. O sea, la verdad es que inclusive a veces podemos tener un sustrato que no esté tan malo, pero pues es que tiene tantos hoyos que se sale. Y lo importante es que
cuando regamos no llega realmente a las raíces donde necesitamos que llegue y que tome agua nuestra planta, porque sale de volada, incluso sale, o sea, llega en la superficie, se va por los lados, porque a veces está seco el sustrato y no puede penetrar, sobre todo si no es un sustrato adecuado, se sale y nosotros pensamos que ya regamos y está buenísimo. Y pues no, y así pasa lo mismo con los fertilizantes. Entonces nosotros vamos a poner el fertilizante en específico, si hacemos o tenemos alguno en líquido, pues lo vamos a adicionar y se va a salir y lo vamos a desperdiciar todo. Entonces es importante que cambiemos a la maceta para que pueda retener esa agua con el fertilizante que le vayamos a poner, o si es granulado, pues pueda permanecer ahí y no se nos vaya tan bien, ¿no? Algunos granulados se quedan ahí por bastante tiempo y eso ayuda a que la planta absorba poco a poco esos nutrientes. Entonces, cualquiera de esos que podamos utilizar les va a venir bien, pero recuerden cambiar la maceta, eso es importante. Otro tip que les quiero dar es que lo hagan sobre el sustrato, nunca sobre las hojas, porque muchas veces este fertilizante puede quemar a las plantitas, a nuestras hojas, y no queremos que le pase eso. Entonces es importante que lo hagamos sobre el sustrato, sea granulado o sea el líquido, siempre en el sustrato. También es importante que lo hagamos no cerca de la raíz, sino un poquito alejado para que no queme la raíz también. Eso también es muy, muy importante. Como les digo siempre, esta es una decisión muy personal. Si ustedes quieren, no, yo a mí me gusta, no me importa, las quiero grandes, y bueno, pues entonces háganlo. Entonces háganlo, nada más tomen en cuenta que van a durar un poco menos sus plantitas, porque les vamos a cortar el tiempo de vida. Pero bueno, es al gusto de cada quien. Bueno, pues así es como les explicaba por qué no utilizo fertilizantes o cuándo es que los utilizo y qué plantas son las que de verdad de plano no he fertilizado. Espero que les haya gustado este video, que les funcione, que lo puedan poner en práctica y me hagan sus comentarios en la descripción de este video. No olviden activar sus notificaciones y nos vemos la próxima semana con una historia más de estas lindas suculentas. Hasta la próxima.